¿Qué tal, traders? Buenos días. Vamos a dar seguimiento a los mercados. Vamos a complementar lo que comentamos ayer. Miren, comenzamos con el RCP. Recuerden que estábamos hablando de algunos ajustes por la sobrecompra de las bolsas. Y no solo eso, sino también por sus correlaciones. Teníamos también algunos activos por ahí correlacionados con poco coeficiente, donde ya los veíamos en resistencia, además de que veíamos también el índice del miedo en una zona que se ha estado manteniendo y que en cualquier momento podría dispararse. No fue suficiente el disparo que hizo ayer, más o menos fue un 3%, pero creo que todavía si se mantiene esa misma zona puede generalizar algo de riesgo y sobre todo por las demandas que tienen con las opciones financieras. Ok, miren esto. En el RCP nosotros comentamos que podría encajonarse, podría bajar, podría ser un bull trap y nuevamente aguantar, ir hacia estos niveles. El nivel importante que no debería de perderse serían en este caso el 50%. De todos modos se considera si lo mantiene porque es un nivel de oportunidad de compra en los 156.61. Por el momento lo que vemos es que se está soportando. Recuerden que también comentamos que se puede estirar más, aunque yo por lo regular, conforme a estrategia, no trabajo el 1.618. ¿Ok? No es uno de los niveles que yo vea probables para poder esperarlos. Entonces, la extensión del 100 para mí ya la dio y yo creo que sí merece un ajuste, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, hasta dónde. Los niveles que tenemos son estos y seguimos todavía en pie con lo mismo. Y hasta el momento no ha hecho mucho. Creo que el ajuste es sumamente moderado. Ni siquiera puedo considerar un ajuste en esos niveles todavía. ¿Ok? Se está apoyando en una zona que anteriormente fue resistencia y que ahora pues es un soporte. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver lo que hace por lo pronto y vemos el comportamiento de los índices, los futuros tanto del S&P como del Nasdaq. Y en el caso del S&P, que es el futuro, estamos viendo que después de cumplir el precio objetivo, aunado a una extensión Fibonacci y que incluso podría extenderse poco más, bueno, ya merece un ajuste y los ajustes moderados hasta el momento el 50% lo tenemos con un mínimo de los 4.500 unidades. Puede ser que ajuste hasta aquí, pues ya veremos qué es lo que hace, pero hasta el momento todavía sigue en pie la propuesta de que puedan seguir ajustando un poco más. En el caso del NQ, exactamente lo mismo. Cumple el precio objetivo número uno. Tenemos proyecciones todavía más claras en el SQ por el buen comportamiento que ha estado teniendo. Y bueno, conforme a Price Action, vemos un soporte todavía más moderado, con un mínimo de los 15.600, pero en sí puede llegar hacia el 50% con un mínimo de los 15.400 sin ningún problema. Y se considera también una oportunidad de compra si llega a serlo. No vamos a considerar todavía oportunidades para comprar contratos de futuros, así es que seguimos a la espera de que los mercados ajusten un poco más. En el caso del Dow Jones, el futuro del Dow Jones, aquí vemos que también se cumple precio objetivo número uno, incluso el intermedio de la zona que habíamos planteado con Fibonacci y Price Action. Esta era una zona de resistencia falsa, y por lo tanto también merecería un ajuste. El ajuste sigue siendo el mismo. Estamos hablando de la zona del 50%, muy coincidente con la zona anterior donde hizo breakout. Entonces es posible que tengamos un ajuste hacia estos niveles, ¿ok? Después de confirmar con un throwback, pues estamos viendo que se extiende hacia los precios objetivos que habíamos planteado anteriormente. En el RTY, que es el futuro del Russell, vemos que rompe la lateralidad, vemos que cumple precio objetivo de corto plazo, creemos que puede llegar a tener el ajuste hasta el 61,8, podría ser el 50% defendible, pero yo veo un mejor soporte aquí y si llega aquí, nosotros ejecutaremos una compra. Puede ser una confirmación de throwback para ir a plantear el precio objetivo de mediano plazo que nos ofrece la proyección sobre toda la lateralidad que ha tenido el precio, desde inicia a partir del 25 de enero del 2021, ¿ok? Todo el 2021 ha sido lateral y bueno, nos mostró incertidumbre aquí en la compresión de contratos sobre el Russell. Vemos el mercado mexicano. Y el mercado mexicano yo sigo con la misma postura de que debemos esperar niveles más apropiados de ajuste para comprar. Recuerden que este es el nivel que estamos esperando, todavía no se cumple, está teniendo una configuración interesante donde puede dar la decisión
ya sea la alza o la baja, y en el caso de dar la baja tendremos los 48.500 que pueden ser defendibles, pero en el caso de romperse nos aseguraría una bajada más, o bueno, nos daría una mayor probabilidad de una baja hacia la zona fuerte de demanda, que es la que estamos esperando. Y bueno, de lo contrario, si vemos aquí una lateralidad y desconfigura por completo este triángulo, entonces podría ser que se extienda el precio hacia los 55.951, o a priori aquí puede dar una proyección y puede ser que esta proyección confirme una subida mayor acá, haciendo un throwback en la zona hacia los 54.980. Podríamos considerar los 54.500 donde puede llegar el precio. A ver, aquí estoy mal, serían 54.900, perdón. 54.900, o puede llegar hasta los 55.000 con la proyección que tiene en el triángulo. Vamos con Europa, y en el FDAX vemos, como habíamos comentado anteriormente, el hecho de haber roto esta resistencia la convierte en soporte, y podemos llegar a ver ajustes moderados. ¿Hasta dónde? Bueno, consideremos la directriz, que viene siendo aquí se negoció el precio, donde terminó tirándose, aquí ganaron los toros. Es posible, aquí también hubo una negociación y se representó como un throwback de forma lateral. Podríamos ver un nuevo ataque a esa directriz, y entonces podría ofrecernos una oportunidad de compra también de corto plazo para el DAX, pero hasta el momento nada. Puede ser una pequeña distribución que lo lleve a priori hacia los 15.800, pero hasta el momento nada definido, y creo que sigue siendo bullish. En el caso del IBEX, del futuro del IBEX, vemos que rompe, ahora convierte la zona de resistencia muy fuerte en una zona de soporte. Si aquí comprime contratos, estaríamos viendo ataques a la zona de resistencia. Es la zona de resistencia clave que nos llevaría con mayor probabilidad a proyectar los niveles planteados, incluso rompiendo la directriz. Es lo que nos ofrece Price Action hacia los 9.735. Recuerden ustedes que es una zona de resistencia anterior donde le generó un buen rechazo en el precio. Vamos con el Eurostock, y comportamiento similar al DAX, rompe con fuerza, proyecta más del 50%, podríamos considerar los 3/4 sobre la proyección. Es posible ver ajustes nuevamente hacia la zona donde anteriormente fue una resistencia y ahora es un soporte. Si esto se llega a respetar, es una oportunidad de compra también. No la vamos a considerar hasta ver que continúen ajustando. Hasta el momento creo que pueden ser defendibles los 4.319. Si los rompe, nos va a generar una proyección más hacia los 4.270 de corto plazo. Aquí lo importante es considerar esta zona para recomprar contratos, si así lo desean, o una nueva entrada para los traders que no lo tengan. Recuerden que anteriormente pues fue un retroceso FIBO que se consideró entrada. En el caso de Hang Seng, como terminó justo en el 61,8, si esto se respeta, podríamos estar viendo un hombro derecho. Si se configura rompiendo esta línea de cuello, entonces podríamos ver proyecciones en 27.397. Considerar una entrada sería aquí, si recuperara, sería la directriz, pero yo contemplaría más que nada este nivel para ejecutar una entrada muy acotada, de hecho, y si lo puedo considerar. Una entrada aquí para buscar un swing en los 27.397, y un stop loss sería muy bueno considerar. Voy a tomar en cuenta el cierre y la entrada para considerar un stop loss más o menos por debajo del 50%. Puede ser muy defendida con la directriz. Creo que el stop loss lo consideraríamos aquí. Ese sería el nivel apropiado. Pero bueno, recordemos que esto es a criterio. Cada quien, conforme a su gestión, puede ir modificándolo. Eso ya dependerá del trader, pero más o menos stop loss en los 25.320 para poder ejecutar esta operativa. Desde luego puede ser un objetivo primario. Recuerden que el hombro cabeza a hombro no solo nos proyecta, despierta toros y termina siendo posiblemente un cambio de tendencia sobre el ajuste que hasta el momento ha tenido el índice. Vamos con Nikkei, y en el caso del Nikkei nos proyectó la tasa con ASA. Recuerden, tenemos un pivot aquí actualizado de corto plazo. Termina rompiéndolo nuevamente, es posible que vaya a cerrar este gap, así es que la compra que se generó anteriormente ya está asegurada en los 28.868, manténganla ahí.
Si llega a cerrar el gap, o pueden ponerlo un poquito más abajo, de todos modos aseguran la compra, porque puede cerrar el gap y continuar recuperando esta zona. Muchas veces se engaña de esta manera. Mientras estos sean mínimos crecientes, creo que puede recuperarla e ir a proyectar todavía los 30.222. En el caso de Kospi, vemos todavía vigente la onda de Wolfie, que se dio algo especulativa, comentamos en su momento, pero bueno, termina rompiendo a la baja nuevamente el nivel. De todos modos se considera un stop loss por debajo en los 2.838. No estoy dando entrada, simplemente lo estamos siguiendo. Esto desde luego, si respeta los mínimos anteriores, podríamos estar viendo un doble piso que nos confirme definitivamente el cambio de tendencia en el precio. Para eso tenía que superar los 30.050, que es lo que considero importante para ir a proyectar los 3.142. Entonces la operativa todavía vigente para considerarla aquí en el Kospi. Vamos con con las cotizaciones de bonos de largo plazo, y recordemos que con el review anterior, en el día de ayer que comentamos, no, perdón, el de la semana pasada, comenzamos a ver nosotros aquí un rompimiento y después lo llega a confirmar con un throwback, aquí lo pueden ver, y ese throwback nos confirmaría una subida mayor, y exactamente lo hace, nos puede llevar al nivel de 164. Hasta el momento no le daría más por las rentabilidades y sobre todo la configuración que están haciendo. Esta es la resistencia que hasta el momento se tiene, y es posible que vayamos a ver esa zona de resistencia muy pronto. Aquí de corto plazo es lo que tenemos hasta el momento. Hay que ver porque miren, hombro, cabeza, y si esto nos genera un ajuste más o menos en los niveles de 160, 161, es posible que veamos la conformación de un hombro derecho y nos esté avisando sobre un cambio de tendencia radical de mediano plazo. Si nosotros lo tomamos en cuenta con las rentabilidades, tenemos una baja de casi el 4%, y bueno, vemos que ya nos lo anticipó con un hombro cabeza a hombro, pero esto es de corto plazo, porque si ustedes se fijan, también tenemos una configuración de hombro cabeza a hombro, así es que hay mucha pelea entre cotizaciones y rentabilidades, y no hay una definición real entre ambos activos. Hay que ver qué es lo que van a hacer en los próximos días, porque es posible que esto simplemente vaya a proyectar 1.36 y adquiere una fuerte demanda. Si esto gana las cotizaciones, podríamos ver entonces proyecciones de mediano plazo más alcistas hasta del 1.99 o incluso el 2% que ha estado pregonando mucho el Bank of America. Ok, bueno, aquí tenemos con las cotizaciones, vemos un poquito el VIX, 4.94%, todavía seguimos con un repunte después de la zona que comentamos en el review pasado, directo en el grupo. Estamos en resistencia todavía, pero si ustedes observan, aquí podría estar activando ya un doble piso. ¿Hasta dónde los puede llevar? Más o menos ahí en mi grupo hay traders que compraron contratos de VIX. Entonces esto podría ser una configuración por lo menos para proyectar y atacar la zona de resistencia que tenemos en el 38,2 de Fibonacci, y es muy probable que vaya a hacerlo, pero esto, bueno, no nos confirma subidas mayores. Hay que ver qué es lo que hace aquí, si llega a proyectar, pero hasta el momento nosotros lo vemos en resistencia. Puede ser retenido desde luego. Vamos a ver al petróleo. El petróleo 1.99 atacando la directriz que tiene de máximos decrecientes. Todavía sigo viendo una posible distribución para bajar hacia las zonas de compra. Y bueno, si se nos va, nosotros ya no compramos, nosotros vamos a esperar estos niveles, todavía seguimos disciplinándonos para esperar el nivel de compra de 72.88 y un mínimo en los 68.58, y si no los da, pues ni modo, ya le decimos adiós, pero esto podría ser un retroceso para extenderse más hacia los $92, pero hasta el momento aquí nos quedamos y nos encontramos flat con el petróleo, al parecer con la configuración técnica. De aquí nos pasamos rápidamente al dólar, lo que está haciendo el DXY. Seguimos en zona de resistencia, recuerden, mediano plazo es resistencia, de corto plazo aguantando todavía el 50%, ya lleva dos respetos, puede ser que en este también se respete. El hecho de romperlo, bueno, ya nos llevaría a proyectar 93.50, pero hasta el momento, si esto termina atacando nuevamente y superando los 94.74, veríamos proyecciones alcistas de mediano plazo.
De lo contrario, si termina rompiendo el mínimo en 93.22, entonces sí podríamos ver un doble techo que nos lleve a proyectar niveles más bajos en los 92.49, 92.47. Y si complementamos con el tipo de cambio, para las personas que operan tipo de cambio, estamos en una zona de soporte. Así es que fíjense bien, aquí se puede considerar una operativa, y esto es lo que estábamos comentando en el grupo ayer. Ok, entonces miren, aquí tenemos la validez, zona de demanda, y puede ser que aquí la veamos nuevamente. Considerar compra aquí, estamos muy cerca de la zona de negociación, entonces yo sí consideraría una compra. ¿Para ir hasta dónde? Bueno, el retroceso, comentamos aquí sobre las resistencias por default, me puede dar a mí proyecciones bastante viables para ir a un precio objetivo. Ahora veamos, vamos a colocar de una vez el stop loss. Precio objetivo que nos puede llevar al 38,2. Creo que sería un buen swing si así desean operarlo. Sería para 20.52, precio objetivo. La compra justo donde está, no vale la pena mencionarla, la compra sería a mercado, justo donde se encuentra el tipo de cambio. De todos modos la voy a colocar como nivel más o menos aquí. Y un stop loss, está muy acotado, no le puedo dar más. No le puedo dar más, sobre todo porque está con resistencia muy cerca de ella. Si aquí se llega a perder este soporte, entonces sí vamos a ver la zona de negociación. Esto sería el canal, la ruptura del canal ascendente, entonces sí proyectaría más a la baja. Pero de lo contrario podría ser una buena entrada, considerando los mínimos con el stop loss. Si se da, bueno, te llevaría a ese precio objetivo. De todos modos, no programen el precio objetivo y manténganla porque puede llegar a ser primario, tal vez pueda llegar a atacar más arriba el 61,8 en los 20.69. Podrían hacer aquí una toma de parcial y considerar un precio objetivo un poquito más amplio. Hasta aquí, creo que es lo más probable, 20.69, y esto pueden convertirlo en toma de utilidad. Ustedes tomen la decisión ahí. Yo creo que es buen ratio riesgo-beneficio. De lo contrario, si ustedes deciden convertir esto en precio objetivo, es bastante válido. Sería muy acotado, pero sería un buen swing para entrar en tipo de cambio. Ahora, vámonos a respaldarlo con euro. Y recordemos que el euro, conforme el review anterior en el grupo interno, porque no los publicamos en redes, estábamos viendo un soporte clave, ¿ok? No debería de perderse. Si aquí genera un doble piso, tendría que romper desde luego los 1.1692. Por el momento no vemos aquí un respaldo. Podría ser que baje todavía más, podría ser que consolide esta zona, y eso es bueno para el tipo de cambio. Podría darse entonces la operativa que estamos planteando. ¿Ok? De lo contrario, si esto sube fuerte y rompe, pues tenemos proyecciones hacia 1.18. Aquí considero cautela para compra en euro, que aunque las zonas son bastante interesantes para compra, pero no estamos viendo una euforia hasta el momento. Hasta que no supere los números áureos, hasta el momento está peleando con la zona del 50%, ya lleva 3 ataques hasta ahora y no ha podido superarla. Entonces posiblemente veamos nueva baja hacia los niveles de 1.15. En el caso del dólar australiano, lo vemos también, un ligero ajuste, tal como comentamos en el review pasado. Estábamos comentando que a lo mejor la plata iba a tener un ajuste sobre el último impulso, consideré un 50% y está ajustando justo ahí. Entonces podría ser oportunidad para seguir acumulando mineras de plata, pero de lo contrario, bueno, no vemos respaldo tampoco en dólar australiano, zona de soporte sobre el 50%, y en caso de perderse podría proyectar más a la baja. Entonces cuidado aquí. Si el DXY termina soportando los niveles de corto plazo que tiene, es posible que veamos una baja en el dólar australiano, nuevamente a la zona de demanda en los 72.59. ¿Y esto qué significa? Pues 72.57, esto significa que puede ser que aquí se comiencen las compras en oro y plata y concluyan los ajustes de corto plazo. Y hay que estar vigilando entonces el dólar. Ahora, esos respaldos, pues vemos que no los tenemos tan claros, entonces nos vamos con plata, y con plata seguimos viendo la configuración del hombro, cabeza, hombro. El hecho de que ajuste el 50% con un mínimo de 23.93, que incluso podría bajar más hacia los 23.79,
o el 61,8 también lo podría dar. Esto no significa mucho, no desconfigura el hombro derecho para nada y es posible todavía que veamos proyecciones alcistas en plata, pero necesitamos respaldo, repito, tanto del euro como del dólar australiano. Y en el caso del oro, pues primero checamos la plata porque se anticipa mucho al oro y vemos ataque a la zona de resistencia como habíamos planteado muy cerca del precio objetivo. Se puede extender todavía más, pero si llega a ajustar creo que pueden ser muy respetables los 1800. Todavía puede llegar a perder 1810. Mientras se mantenga 1810, esto es muy bullish. Y esto incluso podría llevarnos a proyecciones más altas en los 1890, pero mientras no tengamos respaldo del dólar australiano, yo creo que todavía podríamos estar viendo posiblemente una acumulación o ajustes en las zonas planteadas, pero hasta el momento seguimos lateral aquí en el oro y hasta que no tengamos respaldo no podremos ver esas proyecciones. Vamos a ver si hay respaldo en la plata conforme a tablas industriales considerando el cobre. Y aquí vemos que el cobre sigue manteniendo la zona de soporte, entonces consideramos mínimos crecientes aún. Esta es la directriz que no debe de perder, la podemos nosotros considerar como referencia de estos mínimos. Exclusivamente se dirige aquí. Y bueno, si esto se respeta, puede ser que gatille por lo pronto a los 4.53. Aquí lo importante sería que terminara superando la resistencia en el nivel de 4.59. Recuerden que esto puede ser una buena recogida de toros para ir a atacar nuevamente la zona de resistencia que tiene más alta y desde luego esto nos respaldaría contratos de compra en la plata. Vamos por último con el platino y en el platino lo que vemos es también una configuración de hombro, cabeza, hombro, trabajando, respeta la línea de cuello. La perdió momentáneamente, pero de un día para otro la vuelve a recuperar y eso habla bien del activo. Nosotros podemos ver aquí una directriz que podríamos representar como línea de cuello. La zona de soporte que habíamos planteado sobre el 50% se respetó bastante bien, la vamos a quitar. Creo que mientras siga por encima de esta zona color azul que ven aquí, de hecho voy a quitar la zona de soporte histórica y vamos a considerar que esta zona no se debe de perder. Aquí sigue atacando la resistencia. Si esta resistencia se rompe, recuerden que tendríamos proyecciones más alcistas hacia el ataque de los 1135, 1135 o aquí a priori hacia los 1100, perdón, hasta los 1093, ¿ok? 1093 a priori de corto plazo y una de mediano plazo hacia los 1135. Y aquí creando también un megáfono que nos daría una continuidad para atacar la zona de resistencia como lo estamos planteando aquí. Entonces tenemos buenas configuraciones aquí en el platino. Lo que sugiero es ir asegurando el stop loss sobre las compras que dictamos acá abajo, porque esta operativa sigue todavía vigente y desde luego que están ya positivos los traders, entonces asegurar no es nada malo, nada más no traten de ajustar mucho, hay que darle un poquito más de margen. También recuerden esta directriz que ha sido de demanda de corto plazo y si la respeta, pues es posible que veamos con buena probabilidad los 1093 y ahí tomen decisiones de salir o esperar las proyecciones más alcistas. La verdad es que tenemos algo de resistencia y sobre todo la directriz de largo plazo, que es la que estamos esperando que termine rompiéndose en el platino. Hasta el momento vemos todavía que podríamos estar presenciando algunos ajustes, pueden llegar a ser moderados conforme a la simetría de la bolsa y bueno, el RCP siempre es nuestra referencia principal hasta el momento aguantando este soporte y creo que mientras no lo pierda pues podamos ver todavía extensiones en las bolsas, aunque se me hace muy raro con toda la sobrecompra que hasta el momento estamos teniendo, muy adelantados los contratos a lo que son los componentes en los índices. Ok, mucha suerte para todos y esperemos el cierre de Wall Street, todavía nos quedan unas horas. Les mando saludos.